¿quiénes tienen entrenamiento acá? Y si nos puede un poco recapitular los insumos, en este caso de detención alrededor de este avasallamiento, por favor, en Guarayos, en Las Londras, en la provincia de Guarayos, comandante. Bien, efectivamente, un placer, Susana. Grato abrazo. Yo quiero, cuando usted hace referencia a quién está en el entrenamiento no es una cuestión prohibitiva de absolutamente ningún estamento. En todo caso, todos los estantes y habitantes del país estamos obligados a prestar el servicio militar, que hoy día ha amplificado su accionar a los servicios premilitares, lugares en los que básicamente se aprende lo que es la defensa de nuestra patria. Indudablemente es una defensa de carácter bélico que divide su accionar en dos grandes ramas: el orden cerrado, que es vinculado vamos a llamar, a la disciplina, y el orden abierto, vinculado a las operaciones de orden militar. En todos estos casos, y yo recuerdo esto de mi primer año de cadete, te enseñan qué acciones debes tomar en determinado tipo de terreno, inclusive acciones de sobrevivencia, que son inherentes, insisto, a todas las realidades en Bolivia y en todo el mundo. Comandante, hasta acá, ¿dónde hemos llegado en las investigaciones? Nos preguntábamos con Susana, ¿por qué se había permitido el ingreso en un momento tan tenso de grupos de periodistas, representantes, trabajadores de distintos medios? Si se estaba consciente del peligro. Creo que los periodistas estamos ahí para asumir ese riesgo. Los policías y los periodistas tenemos esa característica, tenemos que estar en el lugar de los hechos, pero no se ha expuesto demasiado a grupos de periodistas. ¿Qué información tienen y si hay algo que les llame la atención? Efectivamente, es absolutamente llamativo, y es que yo recibí el parte de que los periodistas en inicio solamente iban a sobrevolar la zona con la intención de establecer la existencia o no de quienes estuvieran tomando sus predios. Sin embargo, por informe del coronel Rolando Torrico, comandante de la Chiquitania, él me dice que se percata de este aterrizaje y de manera inmediata traslada el talento policial que estaba dislocado allá en previsión de este tipo de hechos, conformado no solamente por el Comando Departamental de Policía, sino también por un grupo especializado que es el Grupo Delta, que ha estado de manera permanente en esas circunstancias. Cuando usted nos habla acerca de esto, hay diversidad de teorías entre estas criminológicas que hablan del riesgo permitido o del riesgo prohibido, del hecho de no exponerse sin, vamos a decir, sin razón alguna a este tipo de riesgos, aunque yo entiendo que es más allá de esto el cumplimiento del deber el que habría motivado que los señores periodistas se trasladen en esas condiciones hasta aquel lugar en el que el día anterior y días previos se habían efectuado ya una serie de, yo no sé si el término es adecuado, ojalá no se me malinterprete, una serie de disputas entre empleados de dos empresas, fundamentalmente Alondra y otra Guineal, que en definitiva son quienes proveen dos avionetas propiedad de estas compañías para el traslado de los periodistas, sin el conocimiento previo, según me he informado, de la policía boliviana. Susana, si tienes alguna consulta al comandante de la policía. Sí, yo le quiero agradecer al comandante por darnos estas respuestas, pero justamente me surgen varias preguntas. Es decir, es verdad que todos los ciudadanos varones bolivianos van al servicio militar. También conocemos, digamos, que en el servicio militar están pues un año, pero el entrenamiento que nosotros hemos visto me parece que responde a algo más profundo que sencillamente haber asistido a los entrenamientos de la premilitar. Y yo tengo familia, etcétera, que ha ido a la premilitar, y tenga la seguridad, comandante, que ponerlos a manejar unas armas, y las armas que se tenían probablemente sería un poco impensable, ¿no? que lo hagan, pero bueno, usted nos está dando algunas pistas. Por otro lado, me gustaría saber cuáles son, si es que usted nos la puede revelar, cuáles son las declaraciones que se han tenido de los distintos grupos. Usted dice, hubo enfrentamientos entre un grupo de una empresa y otros grupos de otra empresa, ¿no? Unas empresas son las que proveen las avionetas para llevar a los periodistas. Si se tiene alguna versión de quienes hubieran perpetrado, digamos, el hecho de el secuestro, si nos la puede contar. Muy bien, una vez que se ha tomado conocimiento de este evento, se han organizado operaciones que desde nuestra perspectiva han tenido un carácter inmediato. Y digo que es un carácter inmediato, pues lo que teníamos que hacer, establecer, era precisamente la posibilidad de riesgo que significaba introducirnos
a un lugar en el que efectivamente se había presentado un conflicto. Y esto significa una toma de decisiones que nos permitan establecer primero las metas relevantes, los cursos de acción y predecir las consecuencias de cada una de estas acciones. En este caso puntual, estamos en la certeza de que la meta era no solamente proceder a quienes estaban en posesión de estos insumos, que en definitiva han sido empleados para la generación de daños de orden material como orden personal, la acumulación y obtención de medios de prueba y proceder a la aprehensión de quienes estuvieran en flagrancia en estos lugares que, de acuerdo a la explicación del Instituto Nacional de Reforma Agraria, son tierras fiscales y por tanto son propiedad y posesión, deberían estar en posesión de todos los bolivianos. En ese entendido, cuando usted me pregunta si tenemos información, bueno, sí, hay diversidad de acciones que se han estado efectuando desde el momento mismo en que se dan estos sucesos que, a través del empleo de la tecnología, nos permiten aseverar la existencia del hecho, en principio, como consecuencia de la existencia del hecho, los daños que se han generado en las personas, en los seres humanos, tanto periodistas como policías, que indudablemente han servido para valorar una recreación de los hechos. Nosotros, de manera personal, hemos asistido a estas propiedades, hemos recibido una serie de testimonios y por eso estamos en la afirmación de establecer que efectivamente fueron aeronaves, o en este caso avionetas, de dos compañías, las cuales trasladaron a los periodistas. Usted me consultaba si es que tenemos avances en investigaciones, efectivamente así sucede, pero cuando se comete un hecho delictivo es absolutamente normal, así lo dice la mente humana, que hasta que, entre comillas, se enfríe, uno no vuelve a su casa, uno no vuelve a sus condiciones habituales de trabajo, y desde luego eso dificulta de alguna manera la actividad policial, que no ha cesado. La actividad policial es absolutamente permanente y estoy certero de que una vez tengamos la identidad de estos sujetos y por último, entre comillas, el caso y ya no tenga tal mediatización, tal repercusión, vamos a proceder a su aprehensión. Eso pasa siempre. Es decir, un sujeto de cualquier índole huye del escenario del hecho porque sabe que el primer lugar que va a ser sometido a investigación e indagación es ese escenario del hecho. Ahora, la teoría también afirma de que uno se traslada a un escenario en el que en definitiva él pueda tener el control sobre las entradas, las salidas y los accesos, de modo que de alguna manera pueda controlar las actividades de quien resulta suponente, en este caso las fuerzas de la policía boliviana, que, insisto, ya tiene identificada preliminarmente por lo menos a 4 personas.